Hola, muy buenos días y gracias por sumarse a la octava edición del Global Pension Program el día de hoy. Es un placer tenerlos con nosotros. Good morning and thank you for joining us for the 8th edition of the Global Pension Program. It is a pleasure having you with us today. Mi nombre es Waldo Tapia y soy especialista líder de la Red de Pensiones de América Latina y el Caribe, REDPLAC, del Banco Interamericano de Desarrollo, y tendré el placer de estar moderando esta sesión el día de hoy. Antes de empezar, me gustaría comentar algunos temas técnicos en relación a la presentación. Primero, como la presentación se hará en español, para quienes desean escuchar la interpretación, verán un icono en la parte inferior de sus pantallas que se lee interpretación. Basta oprimir el icono y seleccionar el idioma de su preferencia. Ahora voy a repetir esto en inglés. This presentation will be in Spanish. For the participant who wish to hear the interpretation, you will find an icon at the bottom of your screen that says interpretation. If you click on this icon, you will have the option to choose the language of your preference. Durante las presentaciones de esta mañana, sus cámaras y micrófonos estarán apagados. Pueden enviar sus preguntas a través de la herramienta de Q&A. Como es posible que recibamos muchas preguntas, nos disculpamos de antemano por no poder responder a todas ellas. Incluiremos tantas preguntas como el tiempo nos permita. Antes de avanzar, nos gustaría saber quiénes están conectados y conectados el día de hoy. Una pregunta aparecerá en sus pantallas en este momento, preguntándoles sobre el papel que cada uno de ustedes está desempeñando en su país. Por favor, tómense un minuto para responder esta pregunta y esperamos sus respuestas. ¿30 segunditos? Bueno, aquí viendo unas respuestas preliminares podemos ver que un gran porcentaje de las personas que están conectados el día de hoy en la mañana trabajan en el sector público, un 52%, un 25% de los que están conectados trabajan en el sector privado. Y bueno, también tenemos un porcentaje importante de gente que trabaja en organismos internacionales y en la academia. Muchas gracias. Genial, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y a todas por responder a la pregunta. Muchas gracias a todos y a todas por responder esa pregunta. Ahora tengo el placer de presentarles al expositor del día de hoy, a Diego Valero. Diego Valero es académico de la Universidad de Barcelona, es doctor en Economía y actuario por la Universidad de Barcelona y graduado en Dirección de Empresas por el IES. El doctor Valero es presidente de honor del MBA 2008 y del Executive MBA de ICADE. Es cofundador y presidente de Novaster, una empresa consultora de pensiones. Trabaja como consultor para muchas empresas y gobiernos de todo el mundo con una amplia experiencia en América Latina. El doctor Valero es ex vicepresidente del SpainCIF, un foro español de inversión responsable. Es vicepresidente de la Fundación Pacto Generacional para fortalecer la transferencia social de los adultos mayores a los jóvenes, y ha sido presidente de la Asociación Consultora de Pensiones, OCOPEN, durante 10 años. Es autor de varios libros y artículos y habla internacionalmente sobre la seguridad social y los fondos de pensiones.
Una vez más, antes de comenzar, los quiero invitar a hacer sus preguntas a lo largo de este seminario web, enviándolos a través de la sección de preguntas y respuestas. Y después de las presentaciones la leeré tantas preguntas como el tiempo me lo permita. También me gustaría hacerles saber que las sesiones serán grabadas y estarán disponibles como un archivo de video en la página web del programa en los próximos días. Diego Valero, un placer para nosotros tenerte acá, un gusto, tienes el uso de la palabra. Pues muchísimas gracias, Waldo. Muy buenos días a todos. Ya hemos tenido ocasión de compartir unos minutos en sesiones anteriores y hoy estoy encargado de hacer algunas reflexiones, de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la aplicación de la economía del comportamiento a pensiones. Como verán, la economía del comportamiento es un eje medular en este programa, yo creo que fiel reflejo de lo que sucede en nuestro entorno pensional en estos momentos. Las cuestiones que tienen que ver con la economía del comportamiento se han demostrado terriblemente útiles en la promoción de los sistemas de pensiones y en la mejora de la salud financiera de todas las personas. Entonces, vamos a dedicarle un rato en el día de hoy, mañana para algunos, tarde para otros e incluso noche para otros. Quiero empezar haciendo alguna pequeña reflexión sobre los sistemas de pensiones en general, en donde podemos encontrar dos elementos clave que no debemos olvidar en todo momento. Por una parte tenemos la longevidad, la creciente longevidad, como ahora veremos en el mundo, y por otra parte todos los sistemas de pensiones tienen implícita o explícita una rentabilidad que es lo que nos hace mover en el tiempo y lo que nos permite determinar las pensiones y los costes de las pensiones a lo largo del tiempo. Les voy a mostrar un cuadrito. Esta es una gráfica en movimiento en la que van a ver, aquí tienen ustedes unas bolitas que representan a todos los países del mundo según el código que está en el mapamundi en la parte derecha superior de la pantalla. Y tenemos la indicación que hay es en el eje de abscisas tenemos el número de hijos por mujer y en el eje de ordenadas tenemos la esperanza de vida. Vamos a ver cómo han variado, cómo han evolucionado estas dos magnitudes a lo largo del tiempo en prácticamente los últimos 200 años. Verán cómo esas bolitas, que son los distintos países, como les decía, se van moviendo y partiendo de una situación en 1849 en la cual el promedio de hijos por mujer estaba prácticamente en el entorno de 6 y la esperanza de vida era alrededor de 30 años, vean ustedes cómo ha cambiado todo esto. Bien, como habrán podido ver, todas las bolitas se movieron de donde estaban en el inicio a donde han llegado ahora y nos muestran cómo el número de hijos por mujer se ha reducido a promedios cercanos a 2 y cómo la esperanza de vida ha crecido a niveles cercanos a 80 años. Los únicos que van un poquito más rezagados pueden ver esas bolitas de color azul que corresponden al continente africano y que sencillamente van un poco detrás, pero están siguiendo también la misma estela. Ese es el camino que está recorriendo el mundo y el que nos espera a todos. Habrán podido ver en el movimiento pues, todos los fenómenos demográficos de estos dos últimos siglos, desde las dos guerras mundiales a la política de hijo único en China, etcétera, etcétera. Pero lo importante, lo que quiero resaltar de esto, sobre todo, es cómo el mundo cada vez es más longevo. No quiero decir exactamente que el mundo envejece, porque los 40 años
de hace 100 años son los 70 años de ahora. Es decir, no es que seamos más viejos, nos mantenemos más tiempo jóvenes. Lo que sucede es que cada vez vivimos más y eso es una gran noticia, sin duda alguna. Lo que pasa es que es una noticia que tiene consecuencias para los sistemas pensionales, como ahora veremos. El que la longevidad aumente, lo pueden ver en este otro gráfico, es un elemento absolutamente incontestable. Y que eso va a seguir así, también lo es. Y esa longevidad va creciendo también en los países en desarrollo, como pueden ver aquí. Hay países que todavía disfrutan de lo que hemos llamado un bono demográfico, pero ese bono demográfico se acaba. Y cuando el bono demográfico se haya agotado, vamos a estar todos en la parte superior del gráfico que antes les mostraba. Cuando hablamos de sistemas de pensiones, tenemos que hablar también, yo creo que tenemos que hablar sobre todo de dos cosas. Una es sostenibilidad y otra es suficiencia. La sostenibilidad es que el sistema de pensiones pueda seguir vivo a lo largo del tiempo. La suficiencia es que sirva para algo, es decir, que pague pensiones que le permitan a las personas vivir adecuadamente, vivir conforme a sus expectativas desde el momento en que dejen de percibir prestaciones. El premio Nobel que tuvimos ayer, Robert Merton, es uno de los impulsores también del modelo de ciclo de vida que crearon Nando y Modigliani ya hace unos cuantos años. Y el modelo de ciclo de vida básicamente lo que nos dice es que nosotros tenemos una fase de nuestra vida en la que generamos y acumulamos riqueza y llega un momento en que dejamos de generar esa riqueza y empezamos a consumir la riqueza. Esa fase coincide con la edad de jubilación, con el momento en que nos retiramos. Entonces, lo que tenemos que garantizarnos siempre es que a nivel individual o colectivo, la riqueza generada durante los periodos en los cuales estamos activos sea suficiente para pagar las pensiones que esperamos en los momentos en los que estamos ya retirados. Y eso es lo que llamamos sostenibilidad y suficiencia del sistema si las pensiones son adecuadas. Déjenme que les comente un poco, les haga alguna referencia al tema de la rentabilidad. Miren, la rentabilidad es crítica incluso en sistemas de reparto. Sobre todo si esos sistemas de reparto tienen durante un tiempo alguna acumulación de reservas, la creación de algún fondo, etcétera, etcétera. El bono libre de riesgo, del que también hablaba el profesor Ibbotson en su presentación de ayer, el bono libre de riesgo es ese título que consideramos genéricamente que tiene riesgo cero. Evidentemente en la práctica no lo tiene, pero es la referencia que utilizamos en finanzas para determinar un título con un riesgo prácticamente nulo. Fíjense cómo hace 40 años la rentabilidad del bono de riesgo se acercaba en Estados Unidos y en el Reino Unido, se acercaba al 16%. En Alemania era algo menor, pero estaba prácticamente en 2 dígitos también. Y la evolución que ha tenido el bono libre de riesgo ha sido de caída permanente desde entonces. Y hoy en día este gráfico llega hasta el año 16-17, hoy en día está en negativo la rentabilidad del bono libre de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros invertimos para obtener, por ejemplo, un flujo de pensión de $16.000, digamos, hace 40 años nos bastaba con tener 100 millones acumulados para poder pagar eso. Si lo que nos encontramos en la situación actual, donde la tasa de interés es muchísimo más baja, vean que lo que necesitaríamos serían 1.000 millones o 1 billón para lo mismo. Por lo tanto, sencillamente para obtener el mismo flujo, para obtener la misma pensión, tenemos que multiplicar por más de 10 la cantidad de activos que hay que generar debido a esta caída en los tipos de interés. Esto lo podemos ver también en el gap que se produce entre las obligaciones, la curva superior, y los activos, cómo se van produciendo esas diferencias, porque los activos crecen, pero crecen a un ritmo menor por la caída de las rentabilidades globales en el mundo. Sin embargo, las obligaciones crecen cada vez más, sobre todo por la longevidad creciente en el mundo. Es decir, la rentabilidad juega en contra,
la longevidad juega en contra y nos vamos encontrando con gaps cada vez más importantes. Estos gaps pueden suponer, por ejemplo, en el sistema público de pensiones de los Estados Unidos de América, el gap, el déficit estructural que tenemos en pensiones supera 6 veces la capitalización bursátil de Apple. O lo que es lo mismo, el déficit de los sistemas privados de pensiones en los Estados Unidos también es ligeramente superior a Apple. Es decir, estamos hablando de cantidades enormes derivadas, de cantidades enormes de déficit derivadas precisamente de esta evolución. Y todo esto hay que confrontarlo, primero hay que ser conscientes de ello, hay que ser realistas, tenemos que saber en qué situación estamos. Y después de eso lo que tenemos que hacer, evidentemente, es ver cómo podemos mejorar todas estas situaciones, porque más rendimientos con aumento de longevidad claramente es una bomba. Que se refleja en los fondos o en los sistemas de pensiones que son de beneficio definido, se reflejan en problemas de sostenibilidad, y en los fondos que son de contribución definida se refleja en problemas de suficiencia. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces en este entorno? Pues podemos, en primer lugar, revisar los compromisos y ahorrar más. Ahorrar más significa ahorrar antes y ahorrar mejor. Hablaremos ahora de ello cuando introduzcamos los conceptos de la economía del comportamiento. Les pongo un ejemplo de mi país. En España, solo el 22% de las empresas ofrece planes de pensiones a sus empleados, sin embargo el 97% cree que debería ofrecerlos. Y solo el 8% aportan a un sistema voluntario individual, pero el 86% cree que debería hacerlo. Como ven ustedes, hay un enorme gap entre lo que sabemos que debemos hacer y lo que realmente hacemos. Esto luego lo explica la economía del comportamiento de una forma, yo creo que especialmente acertada. Pero mantengamos esto que les muestro para España, sin duda es exactamente igual o muy parecido para otros países. Aparte de ahorrar más y mejor, tenemos que invertir de otra forma. Lo hemos hablado en otras charlas que hemos desarrollado a lo largo de este programa en cuestiones de inversiones, pero tenemos que pensar en que los fondos de pensión requieren de inversión a largo plazo. Ahí tienen un ejemplito, no necesariamente tiene que ser así, pero aquellas entidades, los superendowments de Harvard y Yale, que son instituciones que invierten a largo plazo, obtienen rentabilidades que son del doble de las que puede obtener un fondo de pensiones más o menos riesgosos, un fondo de pensiones con un 60% de su portafolio en acciones, por ejemplo, y pueden obtener de forma sostenida en 20 años más del doble. Eso significaría en términos de pensión algo enormemente superior. Aquí hay muchos elementos que hoy no vamos a tocar, pero que quedan sobre el tapete, como son las cuestiones regulatorias, la existencia de encajes y de poca flexibilidad en el mundo de las inversiones, que conduce a efectos manada en el proceso de inversión, donde hay poca diversificación, donde las comparaciones son de corto plazo, no hay benchmarks de largo plazo en los que trabajar, y todo eso hace que al final, en muchas ocasiones, la duration de los activos de los portafolios de los fondos de pensiones sea extremadamente baja. Podemos estar hablando de obligaciones, de compromisos, de liabilities en promedio 25-30 años y duraciones de menos de 5 años. Se produce un mismatch brutal entre unas cosas y otras porque no invertimos en el largo plazo. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Y luego, otra de las cosas que podemos hacer, por supuesto, es utilizar la economía conductual, que es de lo que vamos a hablar ahora. Probablemente ya hayan asistido a alguna de nuestras otras charlas donde se presentaban los elementos básicos de la economía del comportamiento, por lo tanto no voy a profundizar en ello. Yo voy a hablar sobre todo de behavioral pensions, es decir, de economía del comportamiento aplicada a pensiones, pero sí quiero hacer un mínimo repaso por si alguno de ustedes no asistió a estas otras charlas, que tengan al menos las nociones básicas para que podamos hablar un lenguaje más o menos común.
Nuestro cerebro trabaja, procesa la información y la toma de decisiones utilizando lo que llamamos heurísticas, que son atajos mentales. Una heurística es sencillamente algo que nuestro cerebro utiliza en lugar de procesar toda la información, analizar toda la información que hay y decidir en consecuencia, lo que hace es utilizar atajos, utiliza caminos más cortos para llegar a tomar decisiones. Normalmente estas heurísticas suelen ser útiles porque aunque nos hacen cometer errores, pero esos errores, como ahora veremos, son errores más o menos controlados y sin embargo libera al libera al cerebro de una gran carga de trabajo. Y eso es positivo porque nuestro cerebro consume el 25% de la energía que consumimos diariamente y si el cerebro estuviera trabajando permanentemente, pues seguramente no haríamos seminarios sobre pensiones porque nadie cobraría pensiones. Estas heurísticas, estos atajos, producen, como les decía, errores. Los errores es lo que llamamos sesgos. Los sesgos son esa diferencia en nuestra apreciación de las cosas por el hecho de tomar atajos mentales. Y los sesgos son fundamentalmente de dos tipos. Hay sesgos cognitivos que son, digamos, cómo percibimos nuestra realidad, cómo interpretamos nuestra realidad, porque seguramente no la interpretamos igual entre unos y otros, ni siquiera nosotros mismos en diferentes momentos del tiempo. Por tanto, tenemos sesgos cognitivos y tenemos también sesgos emocionales. El primero, los cognitivos, es cómo percibimos la realidad. Los emocionales son cómo sentimos la realidad, qué nos llega a nosotros, qué emociones, qué sentimientos nos impulsa una realidad que nos rodea. Y todo eso forma parte de nuestra forma de pensar, todo eso forma parte de los mecanismos mediante los cuales nosotros tomamos decisiones. Como eso es algo intrínseco, el otro día en mi presentación sobre finanzas conductuales me refería a cómo la psicología debe estar incorporada en los modelos de inversiones y que ayer en cierta medida el profesor Ibbotson incluía también en su modelo de popularidad. Como eso lo tenemos que hacer, sí me gustaría comentarles un poquito cuál es un proceso normal de análisis conductual, es decir, qué fases tenemos que seguir cuando queremos hacer una intervención conductual ante un problema dado. Y cualquier problema de índole social, como son las pensiones, donde interviene el comportamiento social de las personas y donde interviene la psicología de las personas, requiere, desde mi punto de vista, ineludiblemente una intervención conductual. Y para ese proceso de análisis conductual hay ya una metodología absolutamente probada y contrastada en el mundo que de unas formas u otras, cada cual lo llama a su manera, yo se lo explico como lo entendemos nosotros, pero fundamentalmente parte de una auditoría conductual, es decir, de detectar cuáles son las fricciones que hacen que las personas no tomen decisiones que nos parecen racionales. Por ejemplo, con la cuestión del ahorro de largo plazo, del ahorro para el retiro. Todos creo que si lo pensamos y lo meditamos, todos seremos conscientes de que tenemos que ahorrar para nuestro retiro. Se lo ponía en la encuesta en el caso de España, todo el mundo está convencido que lo tiene que hacer. Sin embargo, lo hace muy poca gente. ¿Por qué? Pues porque hay fricciones conductuales, hay barreras que nos impiden realizar eso y muchas de ellas están soportadas además por los procesos neurológicos que ha demostrado la neurociencia que nos afectan. Es decir, hablamos de psicología y lo que sería economía del comportamiento 2.0, que es neuroeconomía, lo que hace en gran medida es justificar la base científica y neuronal de nuestras reacciones psicológicas a determinados impactos económicos. Bien, tras la auditoría conductual, es decir, tras entender cuál es el problema, de lo que se trata es de proponer una intervención conductual. Esa intervención conductual normalmente viene acompañada de posibles soluciones para contrarrestar los sesgos. Solo decirles que una de las más potentes es lo que ya ha pasado a la terminología común y corriente que llamamos nudge. Un nudge, que es un pequeño empujoncito,
un acicate y que se lo debemos a Richard Thaler y Cass Sunstein y a su famoso libro Nudge, es sencillamente un pequeño cambio, una pequeña corrección que nos permita ir en el camino adecuado. Si nuestro punto de mira está un poco desenfocado, un nudge nos ayuda de una forma suave, sin complicaciones, de una forma simple nos ayuda a corregir el tiro y a enfocarnos adecuadamente. Es súper importante, y yo esto lo digo siempre, o sea, les puede gustar o no lo que yo diga, pero no me crean, experiméntenlo. Esto hay que experimentarlo, porque cuando hablamos de ciencias sociales y cuando hablamos de psicología, como antes les decía, cada uno somos distintos. Los elementos culturales de un país no son los mismos que los de otro. Las percepciones acerca del riesgo, acerca del futuro, no son las mismas. Sin ir más lejos, ayer lo estaba comentando con otra persona, es muy curioso, pero los países que en su lenguaje natural no tienen el futuro, o sea, no tienen una expresión para referirse al futuro. Por ejemplo, yo ahorraré, hay países donde su lengua nativa no tiene esa expresión. Pues esos países ahorran menos que los que sí lo tienen. Es decir, hay cuestiones que hacen que la experimentación sea imprescindible. ¿Cómo experimentamos? Pues aquí, afortunadamente, nosotros hemos tenido a 2 premios Nobel en el programa. Nos hubiera gustado tener a los premios Nobel de Economía del Comportamiento, como Richard Thaler, por ejemplo, o incluso a los premios Nobel de Economía Experimental, como Esther Duflo, Kramer y Banerjee. Ellos, por ejemplo, han trabajado mucho con la economía experimental. También la tenemos que aplicar acá en el proceso, la economía experimental, igual que ahora estamos experimentando con las vacunas en todo el mundo, haciendo randomized control trials y test A/B, pues exactamente igual hacemos en economía y en economía del comportamiento. Y una vez la experimentación ha sido satisfactoria, hay que implementarlo y escalarlo a grandes grupos poblacionales. Suele ser oportuno, suele ser adecuado seguir el modelo IST. A mí personalmente me parece que refleja en buena medida lo que es un proceso de intervención conductual, con 4 polos. Las cosas tienen que ser fáciles, tienen que ser atractivas, tienen que tener un componente social y tienen que darse en el momento oportuno. Lo más difícil de cambiar son los hábitos. Y para cambiar los hábitos de una persona tenemos que llegar en el momento adecuado. Déjenme que con una pequeña broma les resuma las 4 componentes del IST. Si nosotros queremos promover el uso del ejercicio, pues qué mejor que a la salida del metro, cuando tenemos la posibilidad de hacer ejercicio subiendo a pie o de no hacer nada y subir cómodamente por la escalera automática. Desde luego, esto reúne las 4 condiciones del IST. Esto es fácil, evidentemente que es fácil. No me digan que no es atractivo. Por supuesto es social. Vean ustedes o imagínense ustedes que los 4 primeros empiezan a subir por acá, por las calles estas de subida numeradas. No habrá nadie que se atreva a ir por la escalera automática. Y desde luego no puede ser más oportuno, ¿no? en este momento. Por lo tanto, este tipo de cosas son las que nosotros tenemos que aplicar y las que aplicamos también en pensiones. ¿Qué sucede en pensiones y en ahorro de largo plazo? Pues que dentro de nosotros habitan 2 tipos, lo que llamamos el yo actual y lo que llamamos el yo futuro. Y el yo actual, desde luego, que es mucho más grande que el yo futuro, pesa muchísimo más que el yo futuro. Hay una serie de brechas emocionales que nos impiden realmente contactar con ese yo futuro. Lo que llamamos los gaps de identidad, de empatía, de tangibilidad, que no nos vemos de mayores, no nos identificamos, no sentimos como nuestro yo futuro y no somos capaces de comparar los estilos de vida presentes y futuros. Las técnicas del comportamiento nos han enseñado muchas formas para trabajar esto, para contrarrestarlo a través de nudges, a través de procesos de activar lo que Kahneman llama el sistema de pensamiento 2, es decir, el sistema reflexivo. Hay muchas formas de hacerlo y tenemos
escasos minutos y no nos podemos dedicar mucho a ello, pero hay muchas formas que se pueden hacer y eso lo podemos trabajar sobradamente. Estas cuestiones del yo futuro y el yo presente hacen que de alguna forma se nos planteen una serie de sesgos que nos impactan de forma especial cuando hablamos de ahorro a largo plazo, cuando hablamos de pensiones. Sesgos hay muchísimos y nos impactan muchos, pero hay tres especialmente que nos impactan para el ahorro. Uno es lo que llamamos el autocontrol, es el posponer para mañana las cosas que deberíamos hacer hoy. Y eso siempre estamos llenos de buenas intenciones de que sí, mañana empezaré a ahorrar o el año que viene empezaré a ahorrar, pero ese mañana nunca llega. Hay cuestiones que tienen que ver con la inercia y con lo que llamamos el sesgo de status quo, que es no nos gusta o nos cuesta mucho, nos es muy difícil cambiar nuestra situación actual, movernos de nuestra situación actual. Esto nos pasa en todo en la vida, salir de la zona de confort es difícil, pero solo avanzamos cuando salimos de la zona de confort. Tenemos que conseguir inercias, tenemos que conseguir procesos lo más automatizados posibles. Nos lo comentaban el profesor Diamond y el profesor Barr. Tenemos que buscar la máxima automatización en los procesos y especialmente en los procesos de ahorro, que son procesos difíciles. Y son difíciles porque tenemos aversión a la pérdida. Si un inicio de ahorro nos supone perder status quo, nos impide seguir a nuestro mismo nivel, eso nos va a costar mucho. Y además tengo una mala noticia en este sentido, es que nuestro cerebro procesa en las mismas regiones, se activa la misma región cerebral cuando hablamos de pérdida, cuando hablamos de una pérdida, que cuando hablamos del ahorro, porque nuestro cerebro procesa el ahorro como una pérdida. Y si no, a todos aquellos, esto me ha pasado haciendo encuestas y focus group en muchos países de América Latina, donde muchísima gente cree que el dinero que está poniendo en su AFP, etcétera, es un dinero que ya perdió. Es un dinero que ya perdió porque no ve la tangibilización de eso. Ese es uno de los problemas, cuando antes hablábamos de los gaps, estaba ese, entre ellos es uno de los problemas que tenemos. Todo eso se puede trabajar, se puede contrarrestar. Además, tenemos un elemento adicional, que es que subestimamos nuestra esperanza de vida. Nosotros antes les puse cómo se movía la esperanza de vida a lo largo del tiempo. Sin embargo, en el mundo en promedio, creemos todos que vamos a vivir 6 años menos de lo que realmente vivimos, con lo cual, aún en el caso de que ahorremos, vamos a ahorrar menos de lo que necesitamos. ¿Cómo podemos trabajar todos estos temas? Bueno, pues hay estudios que nos muestran que el nudging es la forma más coste efectiva de desarrollar sistemas de pensiones, más que cualquier otro incentivo. Ahora, por ejemplo, aquí en mi país, en España, se está debatiendo mucho sobre una reducción del incentivo fiscal para los fondos de pensiones. Yo diría, no se preocupen, el incentivo fiscal no es el elemento crítico para que crezca el ahorro en pensiones. Hay estudios que nos muestran que por cada dólar invertido en nudging se reportan alrededor de $100 de incremento en el aporte. Sin embargo, por cada dólar subsidiado, por cada dólar incentivado fiscalmente, solo hay un centavo de crecimiento del aporte. Porque lo que sucede es que esto hace que los ahorradores más avezados, es decir, la gente que ya estaba ahorrando, ahorren de una forma más eficiente, pero no impulsa a los nuevos ahorradores a iniciar ese proceso de ahorro, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que pensar, por tanto, que todas estas nociones de la economía del comportamiento son extremadamente necesarias para el ahorro y para la inversión. Ahorrar no es sencillamente ahorrar. Ahorrar significa invertir lo ahorrado, porque si ahorro sin inversión, pierdo dinero. Tengo que ahorrar e invertir. Por lo tanto, esa necesidad existe, y existe tanto a corto plazo, como nos lo está demostrando la pandemia que estamos sufriendo. Ojalá todos hubiéramos tenido un fondo de emergencia
y las cosas nos hubieran ido en muchos sitios de otra forma, pero es cierto que eso no sucede. Pero sí la necesidad de ahorrar existe tanto a corto como a largo plazo. Y básicamente no actuamos por dos cosas. Una, por ignorancia, y aquí juegan los sesgos cognitivos, es decir, no nos damos cuenta de estas situaciones o no interpretamos que estas situaciones sean la semilla para el ahorro futuro, es decir, interpretamos erróneamente la realidad, o por valoración personal, donde intervienen los sesgos emocionales, como antes comentábamos. En el fondo, hay una demanda latente de ahorro a largo plazo. Lo que pasa es que tenemos que activarla. Hay que activarla. Y se puede activar, bueno, pues vendiendo de otra forma. Hay que huir un poco de la obligatoriedad, hay que huir del miedo, hay que huir de otras cosas, de otros atributos que no forman parte de la naturaleza de lo que estamos haciendo. Sobre todo hay que trasladar concepto en lugar de producto. Tenemos que hablar del concepto del ahorro, de la necesidad de poder seguir consumiendo a lo largo de nuestra vida, de seguir consumiendo incluso después de estar retirados. Y eso requiere de cuestiones conceptuales, no de productos. Pero para eso, para poder hacer eso, tenemos que entender cómo actúan las personas, tenemos que estudiar sus sesgos. Habrá gente donde primen los sesgos cognitivos, gente donde primen los sesgos emocionales. Jamás debemos tratar de contrarrestar un sesgo emocional con datos e información objetiva, porque no responde. Un sesgo emocional hay que tratarlo emocionalmente, un sesgo cognitivo hay que tratarlo cognitivamente. A los sesgos emocionales, por ejemplo, de no, yo no lo necesito porque yo me basto por mí mismo y tal, pues contrarrestemos con un sesgo emocional. Oye, ¿y tu familia qué? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Estás haciendo algo para no ser una carga para tu familia? En fin, ese tipo de ejemplos son los que nos ayudan para perfilar mucho mejor. El otro día en la charla de finanzas conductuales hablé bastante de la perfilación y de cómo los sesgos pueden influir de una forma u otra y cómo se pueden tratar. Y además de estudiar esos sesgos hay que entender, hay que descubrir qué mecanismos de acción operan en nuestro cerebro que nos llevan a conductas que consideraríamos irracionales. Por lo tanto, nos tenemos que focalizar en esos sesgos y tenemos que actuar sobre esos sesgos. La industria en general, y cuando hablo de la industria me refiero a la academia, me refiero a todos los que estamos inmersos en el knowledge, en el conocimiento pensional. Bueno, pues tenemos que entender el potencial que tiene la economía conductual, tenemos que saber auditar esos procesos, detectar fricciones, realizar intervenciones conductuales. Como les decía, todo esto que antes les comentaba en el proceso de análisis conductual, tenemos que hacerlo, pero personalizado a cada circunstancia, a cada país, a cada entorno, porque no es lo mismo en cada sitio. Tenemos que conocer, de esto se ha hablado también a lo largo del programa, el Choice Architecture, de la arquitectura de decisiones. Cuando a las personas les hacemos tomar decisiones con respecto a temas de pensiones, esas decisiones tienen que ser pocas y comprensibles. Y tenemos que intentar llamar la atención del sistema 1 de pensamiento, del sistema automático, para pasarlo al sistema 2, que es el sistema reflexivo. Un ejemplo de esto es que probablemente conozcan ustedes, los sistemas Save for Tomorrow, diseñados por Richard Thaler y Shlomo Ben-Artzi en Estados Unidos. Estos sistemas lo que incorporan es toda la cuestión que tiene que ver con la aplicación de la economía del comportamiento al diseño de un sistema pensional.
Tenía un corte acá, pero casi prefiero recomendarles que busquen la charla de Shlomo Ben-Artzi, que es este señor que aparece por aquí, en TED, donde explica este sistema que él se lo va a explicar sin duda muchísimo mejor que yo. Pero sí me gustaría, los resultados de estos sistemas son buenísimos, y sí me gustaría explicarles un poco en la práctica esto cómo se puede hacer. Déjenme ponerles un ejemplo. Una persona está en euros, pero puede ser en euros, en dólares, en pesos, en soles, en colones, en lo que ustedes quieran. Una persona que tiene un salario de 2.000 euros y que con ese salario pues tiene su casa pagada, tiene la escuela de los hijos pagada, sus gastos de alimentación, de compra, la canasta básica la tiene también cubierta y tiene dinero también para el ocio, para poder tomarse alguna pinta de cerveza de vez en cuando, salir con los amigos, ahora poco, porque estamos en pandemia, pero bueno, poderlo hacer, o si no, al menos suscribirse a Netflix o a lo que sea, ¿no? Cuando esta persona, alguien le dice, oiga, usted tendría que ahorrar para su pensión. Esto, tengo un amigo que suele decir que esto sucede normalmente en las bodas, bautizos y comuniones y suele ser un cuñado el que te da la lata para que pienses en tu pensión, ¿no? Bueno, si nosotros lo hacemos y vamos a cualquier institución financiera de confianza y le decimos, oiga, mire, sí, es que mi cuñado me dijo tal, me gustaría que me explique usted. Bueno, todas las instituciones financieras tienen maravillosos simuladores que le van a hacer todos los cálculos posibles y le pueden decir, a lo mejor, bueno, pues por su edad, sus circunstancias, porque esto no suele pasar antes de los 45 o 50 años, lo cual siempre es tarde, por supuesto. Pero bueno, y le dicen, bueno, pues mire, usted va a tener que ahorrar 150 euros mensualmente para su pensión. Bien, el cálculo mental que rápidamente hacemos es, bueno, voy a seguir pagando mi casa, no hay problema, los niños podrán seguir yendo al colegio, podré seguir tomando frutas, verduras, hortalizas, carne, lo que sea, pero se me acabaron las cervecitas. Y entonces salimos de esa oficina y seguramente no volveremos a entrar. ¿Por qué? Porque si el ahorro lo vemos como una pérdida, no vamos a ahorrar. Entonces, lo que tenemos que hacer, y antes ya les decía que neurológicamente estamos predispuestos a verlo así, lo que tenemos que hacer es conseguir que este gasto en pensiones duela menos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, mire, aunque el simulador diga que tiene que ser 150, yo le voy a decir que hoy ponga 75, pero hoy vamos a adquirir un compromiso futuro de que usted irá subiendo el aporte y ya lo predefinimos ahora y va a ir subiendo su aporte de manera tal que, por ejemplo, todos los incrementos salariales o si esto fiscalmente es deducible y recoge impuestos de ahí, pues lo puede poner, etcétera, etcétera. Y vamos a decirle, mire, 150 no, ponga 75, con lo cual usted ve que puede seguir con sus gastos básicos y, hombre, a lo mejor una pinta no se la puede tomar, pero sí media pinta. Es decir, puede seguir teniendo algo de ocio. El año siguiente, que habrá subido su salario y tendrá 2.100 de salario, va a dedicar, porque ya lo pactó antes, no porque lo decida ahora, sino porque ya lo pactó antes, va a ahorrar 100. Y pasado mañana, es decir, al otro año, donde su salario habrá vuelto a aumentar, podrá estar poniendo 200 euros, con lo cual ya estaremos ahorrando por encima del nivel que nos dijo aquella persona al pasarnos el simulador, no habremos renunciado al ocio y habremos adquirido el hábito del ahorro, que eso es lo fundamental. Por lo tanto, el ahorro no debe doler. Si decidimos que vamos a ahorrar en el futuro, lo dejamos preparado hoy. Aunque hoy no empecemos a ahorrar, sino que establezcamos un mecanismo automático de ahorro a partir del mes que viene, del año que viene, de lo que sea. Y no quiero acabar, ya estamos en el límite, no quiero acabar sin hablarles siquiera brevemente de la desacumulación. Porque algo que tenemos todos los que nos dedicamos a pensiones es que nos olvidamos de esta parte.
todos estamos pensando en los procesos de acumulación, en cómo ahorramos, cómo podemos ir mejorando, pero luego no pensamos, o no lo suficiente todavía, en cómo desahorramos. Y los sistemas de pensiones están para eso, están para el desahorro, están para cubrir lo que Barr y Diamond llaman el consumption smoothing, es decir, el seguir consumiendo a lo largo de la vida. Miren, hay algunas teclas que yo creo que sobre todo para los amigos de aseguradoras que tienen productos de rentas vitalicias y tal, deberían plantearse, y en general todos aquellos que pagan pensiones, es que nosotros tenemos dificultades para entender las rentas. La contabilidad mental y la ilusión monetaria nos hace que valoremos mucho más un cheque grande que varios cheques pequeños. Si yo les digo a ustedes que tienen acumulados $100.000 para su pensión, a lo mejor les parece una cantidad importante. Si les digo que eso se lo cambio por $250 al mes, me dirán que de ninguna de las maneras. Y sin embargo son dos cifras equivalentes. Pero no lo vemos así. Tenemos miedo además a que si percibimos algún tipo de renta y fallecemos prematuramente, como ya les dije antes, que siempre creemos que nos vamos a morir antes de lo que realmente nos morimos, pensamos que le estamos dando un gran negocio a la compañía de seguros. Por lo tanto, tenemos reticencias a todo eso. Y para el caso de las rentas vitalicias, que realmente se ha demostrado a lo largo de todos estas decenas de años que llevamos con sistemas de pensiones, las rentas vitalicias se han mostrado como el elemento que reúne mejor todos los requisitos necesarios porque nos garantiza el consumo a lo largo de todo el tiempo. Sin embargo, la realidad es que casi nadie opta por rentas vitalicias. ¿Pero por qué? Pues entre otras cosas porque lo presentamos como un producto de inversión y no como un producto de consumo. Si nosotros comparamos financieramente una renta vitalicia con cualquier otro producto, es desastroso, es una ruina. En ninguno de los casos contrataríamos una renta vitalicia. Pero si lo presentamos como la garantía del consumo vitalicio, y eso es algo de economía del comportamiento que se llama framing o marco de presentación de las cosas, sin embargo, con eso podríamos seguramente tratar de darle un enfoque distinto y que la gente lo entienda muchísimo mejor. Y mi conclusión, que no es mía, sino de Richard Thaler, y que luego, como hemos visto, el profesor Barr lo complementa después de este make it easy, dice keep it simple. Bueno, hagámoslo fácil. Muchísimas gracias y quedo a su disposición. Hola Diego, muchas gracias por tu excelente presentación. No te imaginas la cantidad de preguntas que han llegado. Vamos a tratar un poquito de filtrar las preguntas de parte de todo el equipo organizador. Te agradecemos por las ideas, las lecciones que presentaste durante el día de hoy y que sin duda van a ser muy útiles y enriquecedoras para todos los participantes. Bueno, vamos a leer, mira, las preguntas las hemos clasificado en distintos temas. Tenemos preguntas relacionadas con barreras legales, con barreras políticas, preguntas relacionadas con la implementación, con formas de intervención, con problemas de solución, etc. Así que voy a partir y hasta que nos dé el tiempo voy a seguir con preguntas. ¿Te parece? Vamos allá, claro que sí. Empiezo a disparar. Venga. Relacionado con barreras legales, sociales y políticas. Diego, me encantaría que nos cuentes desde tu experiencia las barreras de ahorro de largo plazo que tienen su origen en la jurisprudencia de los países. ¿Permite la jurisprudencia implementar default? ¿Permite la jurisprudencia implementar auto-escalation? ¿En qué países esto no es posible y qué crees que se puede hacer para que los gobiernos incorporen estos cambios para que todos ganen? Ok, bueno, obviamente no conozco la legislación y la jurisprudencia de todos los países, pero sí creo que puedo contestar en términos más bien generales. Las opciones por default
las opciones por defecto, entre las cuales está la afiliación automática, está la auto-escalation, que nos decían, que es lo que yo comenté, que nos recomendó el cuñado, ¿no? de ir aumentando de forma automática los aportes, etcétera. Todo eso partimos de una idea, la libertad de no hacerlo sigue siendo plena. Sigue siendo plena. Aquí no estamos obligando a nada. Lo único que estamos haciendo es facilitar las cosas para que la gente pueda mejorar su salud financiera. Pero si alguien no quiere entrar en una opción por defecto, pues se puede salir perfectamente. En el Reino Unido, que seguramente es el gran referente hoy en día mundial a nivel público de un sistema de pensiones basado en economía del comportamiento, en el Reino Unido pues se sale alrededor de un 7 o un 8% de la gente del sistema, porque cree, bueno, se salen básicamente los de mayor edad porque son conscientes de que no van a poder ahorrar suficiente en tan poco tiempo, pero son libres de salirse. Por lo tanto, no hay ninguna obligación, no hay ninguna confiscación de ahorro, no hay ninguna obligación de hacer nada, porque si tú no quieres, no lo haces. La única diferencia es que tienes que decir que no. Esa es la única diferencia. Pero esa única diferencia conductualmente es un mundo. Es un mundo. Sí. Una segunda pregunta. Si existe una estrategia por defecto adecuada, ¿qué hacemos cuando hay problemas de credibilidad, ya sea del sistema de pensiones en general y o de la autoridad responsable que hace que las personas se desvíen? La autoridad responsable supongo que se refieren a los gestores políticos del sistema, Yo también pienso, sí. imagino, bueno, pues no les voten en las próximas elecciones. Eso es lo que pueden hacer. Esa es una buena recomendación. Además, algunos ahora lo tienen cerca. Vamos a ver, yo creo que hay una cuestión que tenemos que trabajar mucho, que es lo que se llama efecto mensajero. El efecto mensajero es uno de los conceptos de la economía del comportamiento que nos muestra que depende de quién nos traiga el mensaje, le damos más credibilidad a ese mensaje y estamos más dispuestos a seguir sus recomendaciones o sus normas. Entonces, lo que hay que hacer es, en los temas pensionales, desde luego, buscar buenos efectos mensajeros. Es buscar personas o instituciones que estén por encima de ciertas controversias, de ciertas disputas más de día a día, etcétera, etcétera. Yo creo que trabajar con la idea esta de efecto mensajero nos puede ayudar mucho a que digamos, la personalidad entendida tal, sea personas o sea Estado, la personalidad de quien impulsa algo no condicione el hecho en sí de lo que está impulsando. Una pregunta relacionada como con tu primera parte de la presentación. ¿Cómo resolver la presión política y social de invertir los fondos acumulados de pensiones en proyectos nacionales de alto riesgo? Ya que muchas veces se considera antipatriótico invertir en el extranjero, sin considerar la diversificación de la cartera para garantizar la rentabilidad de largo plazo. Buenísima pregunta. Vamos a ver, por una parte, el único y exclusivo objeto de un fondo de pensiones es pagar pensiones, no es desarrollar económicamente un país. Dicho esto, si los ahorros nacionales, como pasa en todas partes, sirven para que realmente se desarrolle el país, bienvenidos sean. Pero la primera obligación fiduciaria que tiene el administrador de un fondo de pensiones es obtener la máxima rentabilidad en las mejores condiciones para que las personas tengan las pensiones más seguras. Eso es lo que debe hacer. Ahora bien, todos hemos visto la influencia política que hay no solo cuando existen fondos de pensiones administrados por gestores privados, sino más si cabe cuando los administran entes públicos. No quiero recordar algunos de los casos de reversión que ha habido y dónde han ido a parar los fondos que existían, pero sencillamente en Islandia, por ejemplo, un país
creo que no hay ningún islandés en la sala, pero Islandia tenía un fondo de reserva de pensiones que utilizó para sanear a la banca. Objetivo que seguramente era loable para el país. Bueno, pues más de uno de los responsables de eso se ha pasado una temporada en la sombra por desviar los recursos del fondo de reserva de las pensiones a eso otro. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que sean consecuentes con lo que es nuestro futuro, con lo que es el ahorro para nuestro futuro. Si podemos ayudar al desarrollo del país, y se está haciendo en todos los países, se está haciendo y es bueno, es positivo, pero no debe estar eso por encima de la seguridad de las pensiones de la gente. Diego, tengo un pequeño problema, que están llegando preguntas, así que si no es problema para ti, nos vamos a pasar unos 5 o 10 minutos No, para tratar de avanzar un poquito con las preguntas. O sea, por mí estamos muy no hay interesantes. problema. No hay Una problema. pregunta respecto a implementación. Desde tu experiencia, los sistemas de pensiones más desarrollados, ¿cómo lograron pasar de la conciencia de lo que se debía hacer a las acciones? Es decir, ¿cómo lograron llegar a la fase de implementación? ¿Cómo se logró la concientización de la población en general? Bueno, desde la escuela, una de las grandes cosas que nos faltan, sobre todo en los países latinos que vivimos, es la falta de educación financiera. Luego esta tarde hablaremos de ello, pero hay escasez de educación financiera. Entonces, eso nos hace más difícil interpretar las situaciones de futuro. Veíamos en conferencias pasadas algunos de los ejemplos. William Price nos estuvo hablando de los estudios de Olivia Mitchell, a la que tendremos mañana, y de Ana María Lusardi sobre el grado de conocimiento financiero que tiene la gente. Es muy bajo en el mundo, es muy bajo en el mundo. Por lo tanto, nos es difícil entender. Probablemente los que estemos aquí todos entendemos lo que es el interés compuesto, cómo resta la inflación en nuestros ahorros, etcétera, etcétera. Pero si salen de acá y se van a la calle y van a preguntar a la gente, la mayor parte de ellos no lo saben. Si eso lo pudieron estudiar desde la escuela, todo eso ayuda. Está eso, está la ejemplaridad de las instituciones y de los gobiernos que no malgastan, no malbaratan los recursos pensionales. Está una preocupación por hacer que realmente exista estado de bienestar de verdad, que la idea esa de welfare state sea una realidad. Todo eso tiene que ver, pero si yo tuviera que quedarme con una sola palabra para decir esto, sería educación. Muy relevante. Un tema sobre formas de intervención conductual. ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto en el ámbito de pensiones de Nudge? Un segundito, y sigue la pregunta. ¿Cuál es el retorno de $1 invertido en Nudges? ¿Rendirá, por ejemplo, $100 de incremento de ahorro? ¿Qué tipo de experimento ha dado este resultado? Sí, eso, bueno, lo tienen citado, lo pueden ver, pueden leer el estudio. Es un estudio, es un metaestudio conducido por Benarci, Shlomo Benarci y otros grandes expertos de economía del comportamiento, los que si no recuerdo mal, analizan como 17 estudios o algo así, y llegan a esas conclusiones, que un $1 invertido en nudging en promedio está generando alrededor de $100 de aumento de aporte. Nudges pueden ser muchos, por ejemplo, la afiliación automática, el autoescalamiento que antes hablábamos, todo eso son ejemplos de nudges. Es sencillamente entrar por defecto en un sistema y que tú tengas que decir que no si quieres salir, y realmente lo que tenemos súper comprobado es que eso por lo general no sucede. Un nudge es cómo le presentas la información a tus clientes, si es el caso que quieres explicar, y por tus clientes incluyo a tus ciudadanos. Hay que hacerlo siempre, desde mi punto de vista, en un sentido positivo. A mí no me gusta
contar películas de miedo para que la gente se asuste y pretender que con eso ahorre, porque si tú trasladas una idea negativa, la recepción es negativa y la respuesta es negativa. Hay que hacerlo en positivo. Hay un amplio catálogo de actuaciones conductuales que se pueden desarrollar para esto y que se están desarrollando y que están haciendo tanto a nivel de países como a nivel de instituciones que trabajan en el mundo de las pensiones que realmente estén creciendo. Mira, esta pregunta está relacionada un poquito a una anterior que respondiste, pero quizás para desarrollarlo un poquito más, relacionado con barreras políticas. Sí. ¿Cómo vencer la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia las administradoras de fondos, bancos, gobiernos, etcétera, y por tanto prefieren el consumo presente que el futuro? Lo anterior, dadas las historias de corrupción en algunos países latinoamericanos. Sí, claro, es cierto, pero aquí hay un elemento que yo creo que la industria en general, y vuelvo al concepto de industria, no solo al que hace dinero con esto, sino a todos los que nos dedicamos a ello, no hemos explicado bien. En los sistemas de capitalización, normalmente, en promedio, digamos, que de la pensión que una persona recibe, más o menos el 30-35% son los aportes que ellos hicieron, ellos o sus empresas, y el 65 o el 70% es la rentabilidad que le generó el fondo de pensiones a lo largo del tiempo. Eso la gente no lo sabe. Por eso es uno de los motivos por los cuales se dice, no, yo prefiero el consumo inmediato, prefiero que me den el dinero ahora. En muchos países, en algunos incluso se ha aprobado. A mí personalmente me parece una barbaridad, entre otras cosas porque esto lo que está haciendo es que el peso de esta crisis recae sobre los trabajadores, sobre los futuros jubilados, que les hacen adelantar parte de su pensión para vivir el día a día en lugar de tener las ayudas públicas que deberían tener. Hay una clara miopía en la información. Si a todo eso, por supuesto, le añadimos experiencias de instituciones públicas que han vivido casos de corrupción, etcétera, etcétera, pero yo les diría que hay más casos de corrupción donde la gente se ha quedado sin pensión en sistemas que no están debidamente capitalizados, debidamente ahorrados, que están separados del patrimonio de quien lo administra y que siguen siendo una garantía para los trabajadores, para los afiliados, las trabajadoras, a los sistemas de pensiones. ¿Puedo seguir o no? Sí, Tú me dices. dale. Racionalidad versus irracionalidad. ¿Es posible que convivan elementos de racionalidad y de irracionalidad en el sentido conductual, en el comportamiento de los ahorros en los sistemas de pensiones? Por ejemplo, cuando las personas de cualquier nivel de ingreso están justo por encima de un umbral para recibir un subsidio, parece que tienen incentivos a dejar de ahorrar. Y se muestran racionales. Pero en otras circunstancias, esa misma persona exhibe inercia y se equivoca en las decisiones. ¿No hay una paradoja en este contexto? ¿Cuáles son tus reflexiones? Sí, bueno, a mí realmente no me gusta hablar de irracionalidad, sino más bien de comportamientos impulsivos e instintivos. Realmente Meir Stadtman, un gurú de las finanzas conductuales, a esto no le llama irracionalidad, le dice que somos personas normales, no personas racionales, personas normales. Por supuesto, en nosotros convive esa racionalidad y aceptemos el término, y la irracionalidad conviven permanentemente. Yo puedo ser extremadamente racional ahora y salgo a manejar mi carro aquí al lado, alguien se cruza, me hace algo y me vuelvo absolutamente irracional. Y eso yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Hay una dualidad en nosotros mismos que es eso. Y eso es lo que Kahneman explica como el sistema de pensamiento 1 y el sistema de pensamiento 2. El sistema de pensamiento 1 es el impulsivo y es por el que pasamos el 95% de nuestras decisiones diarias. Lo que tenemos que hacer es llevar, para estos temas de gran calado, hay que llevar el sistema 1, del sistema 1 al sistema 2. Con los ejemplos que me leías, Waldo, yo creo que el problema no es de irracionalidad o racionalidad, al contrario,
Actúan muy racionalmente todos. El problema es de mal diseño de los incentivos. Quizá ahí la irracionalidad es de quien diseñó los incentivos. De los hacedores de política pública. Exacto. Una pregunta con implementación. ¿Qué puede hacer el gobierno para incentivar el sistema financiero para que se desarrolle productos más atractivos para los inversionistas, sobre todo en este esquema de tasas negativas? Claro. Bueno, bonos de longevidad, de los que habló el otro día el profesor Barr, eso Sí. indudablemente. Debe dejar de ser tan hiperregulador en el corto plazo. Miren, hay algunos españoles acá atendiendo el seminario y sabrán que se ha aprobado recientemente una normativa en España derivada de una directiva europea que nos llena de procesos burocráticos y de información. Se va a dar tanta información que le va a salir por las orejas a todas las personas la información y, por supuesto, no la van a entender. Tenemos que dejar de ser tan hiperreguladores. Hay que regular ex ante y no ex post. Hay que trabajar sobre procesos y no estar controlando todo absolutamente lo que se hace. Tenemos que irnos olvidando de cosas como el encaje y reservas de ese estilo que lo único que hacen es que la tendencia sea a invertir de corto plazo y no de largo plazo. Tenemos que trabajar sobre benchmarks de largo plazo. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas y los gobiernos son los primeros que pueden ayudar a eso. Y la industria debería entender que no debe plegarse a competir por unos cuantos afiliados ofreciendo en 6 meses un pipo o 2 pipos más de rentabilidad de lo que está ofreciendo la competencia. Hay que tener visión de largo plazo y esa visión de largo plazo es lo que nos llevará a las inversiones de largo plazo, que son fundamentales y que nos van a hacer más ricos a todos, indudablemente. Mira, te voy a hacer las últimas 2 preguntas de corrido porque no quiero abusar de tu tiempo. En inversiones en pensiones tenemos muchas opciones para ahorrar. ¿Hay algún método sistemático que nos indique cuál es la línea a seguir? Esa es la primera. Y la segunda es, Diego, siendo la rentabilidad uno de los componentes tan importantes para incrementar la tasa de reemplazo al momento de retiro, ¿cuál es tu opinión de reformas que eliminen el incentivo de rentabilidad que cobran las AFP? La primera, en la pregunta está la respuesta, que sea sistemático, que el ahorro sea sistemático, eso es lo mejor, convertirlo en un hábito. Esa es la primera. La segunda, me gustaría lanzar un mensaje. Lo que llamamos perfil conservador en inversiones, el perfil conservador, ser conservador en el largo plazo es ser perdedor. Por lo tanto, tenemos que invertir en activos que puedan ser, como decía el profesor Ibbotson ayer, activos menos populares, activos menos líquidos, pero activos que en el largo plazo están dando mayor rentabilidad. Eliminar el incentivo de que las AFPs o gestores de pensiones en el mundo tengan un sobrepago por conseguir buena rentabilidad. A mí me parece que si esa buena rentabilidad es de largo plazo, es interesante. Si no, no. Bueno, Diego, mira, en francés hay una expresión que resume tu presentación, que es chapó. O sea, tu presentación, como dicen en otros países, la sacó del estadio. Espectacular. Te doy muchas gracias por tus aportes. Estoy seguro que tus ideas, tus respuestas, las lecciones van a ser muy útiles y enriquecedoras para... No te imaginas la cantidad de participantes que tenemos que están reventando hoy día. Me gustaría, bueno, así, muchas gracias. Me gustaría recordar a todos y todos los participantes que en breve la presentación de Diego estará disponible vía web. Un segundito, por favor. Quiero recordar que la presentación va a estar disponible, la grabación, en el sitio web del programa. Y por último, quiero recordarles que las sesiones de esta tarde y que hay esta tarde y esta mañana, si aún no se han registrado para obtener el enlace de Zoom para unirse a nosotros, por favor, hacerlo en la página web del programa.
Muchas gracias nuevamente, Diego, por esta excelente presentación. Muchas gracias a todos por haber participado esta mañana. Y la próxima estará comenzando, la próxima sesión con Richard Nick, estará comenzando en 20 minutos. Muy amable a todos con Richard Jackson en 20 minutos y nos vemos. Gracias.